Buenas noches, queridas personas, hermanos, amigos. Una vez más estamos aquí en su programa Servidoctrinas. En esta noche quisiera compartir un mensaje de la palabra de Dios de uno de los evangelios que se encuentra en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Es Jesús y el leproso. Yo voy a hacer la pequeña lectura breve, pero yo quiero que usted y yo podamos aprender de una grande enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra. Dice, cuando descendía Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Querida persona y querido hermano que nos está escuchando en esta noche, quisiera compartir este tremendo mensaje del Señor Jesucristo en cuanto a la sanidad de un leproso. Quiero aclarar de una manera muy resumida que la lepra en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, era una enfermedad primeramente mortal, altamente mortal. Era una enfermedad que afectaba la piel y afectaba en algunas ocasiones órganos vitales. Pero sobre todo la piel de la persona era afectada de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. De acuerdo a la Biblia, la lepra no solamente era mortal, sino era una enfermedad sumamente contagiosa. Como contagiosa, significa que cualquier persona que estuviera en contacto con un leproso podía de alguna manera tener la bacteria o lo que era esa enfermedad, ya sea como hongo, y afectar también a su piel, afectar a su vida y condenarlo casi a morir. Y también era una enfermedad rechazable, una enfermedad sucia, o que al momento en que afectaba a una persona supuraba de su piel líquidos, y era una enfermedad sumamente repugnante. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo venía por una de esas ciudades que Él constantemente caminaba, pero la palabra de Dios nos enseña que le salió al encuentro un leproso. Fíjese bien, yo quiero que usted vea algo maravilloso. Dice que de entre toda la multitud había mucha gente. Las personas con lepra normalmente eran personas relegadas socialmente, es decir, desdeñadas, relegadas, menospreciadas, abandonadas, alejadas. Y dice la palabra de Dios que este hombre de entre una gran multitud tuvo un atrevimiento, tuvo una decisión. Esa decisión lo llevó a ir con la persona que le podía ayudar en su necesidad y en su problema y en su enfermedad. Pero para eso, ese leproso sabía que tenía él un problema. Ese problema le afectaba tremendamente en su vida y tremendamente en su familia y en su entorno social. Pero dice la palabra de Dios que este hombre tuvo una decisión, que tomó la iniciativa. ¿Pero qué iniciativa, hermano? Verán, ir al único que le podía curar. Y eso es lo que pasa, querida persona, querido hermano, amigo. Déjeme le digo que el único que nos puede ayudar, curar, restaurar, sanar internamente, emocionalmente, aún porque no físicamente, pero sobre todo espiritualmente, ese es Jesucristo. Es el único que nos puede sanar. Todos nosotros, todos los seres humanos, de alguna forma o de alguna manera, estamos simbolizados como si tuviéramos lepra. El pecado, querida persona, es un símbolo de la lepra. Así como la lepra era algo que afectaba de la punta del pie hasta la cabeza, así dice el libro de los Romanos, que todos hemos sido afectados por el pecado de alguna manera y de alguna forma y bajo alguna circunstancia. Pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de actitud, de oído, de boca, de todas las formas. Sea por medio de mentir, de maldecir, de criticar, de juzgar, de mirar con malos ojos, etc. Y así, de alguna forma, nuestras vidas están igual que como la lepra condenaba a muerte a una persona. De igual manera, el pecado nos condena no solo a la muerte física, sino a la muerte eterna, la muerte segunda. Pero déjeme le doy la buena noticia. De ahí es de donde viene la buena noticia. Solo Jesucristo tiene la solución para salvar y para perdonar nuestros pecados y para desaparecer cualquier problema que pueda afectar nuestro destino eterno. Y ese es Cristo. Pero este hombre se dio cuenta que era Cristo. Él dice en la Biblia, en el libro de Lucas, que viendo a Jesús, y eso es la clave. Nosotros no solo tenemos que tener la iniciativa y la decisión de ir al Señor Jesucristo como el único Señor, Salvador, sanador, restaurador, sino tenemos que verlo a Él.
que ver su persona, su obra, lo que Jesucristo representa. No estoy hablando de ver una religión, no estoy hablando de ver alguna denominación, no estoy hablando de ver algún pastor o algún hermano o algún grupo de creyentes. No, querido hermano, querida persona, querido amigo, es ir y ver a Jesucristo. El único que puede sanar, salvar y restaurar espiritual, emocional, moral, mental y aún hasta físicamente tendría Dios el poder de hacerlo. Dice la palabra que Él fue. ¿Con qué actitud? Me dirá usted, hermano Adrián, ¿con qué actitud tengo que ir con el Señor Jesucristo y tengo que acercarme a Él? Con una actitud de humildad. Con una actitud de humildad. Dice la palabra de Dios que este hombre hincada la rodilla, es decir, con una manera de mostrarle al Señor la indignidad de Él y la grandeza de Cristo, la indignidad de la persona y la grandeza de Cristo. Es decir, reconocer que somos polvo y ceniza, se humilló ante el Señor y la palabra clara dice, le rogó. La palabra rogar significa pedir, suplicar, implorar, hacer ahínco específico algo que deseamos. Le rogó, estuvo rogándole al Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué palabras tan tremendas. Él se inclina al Señor y lo reconoce como tal. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? Adonai, dueño, soberano, el único que tiene el control de todas las cosas y el que puede tener el dominio de aún de todo el universo. Adonai, Señor, Adonis. Si quieres, puedes limpiarme. Lo reconoció en su grandeza, en su excelsitud, como el Señor de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor Jesucristo. Y le dijo, Señor, si quieres, si gustas, si deseas. No le exigió, porque esa es una manera, querido hermano, querida persona, querido creyente que nos acompaña, de ir al Señor y de decirle, Señor, vengo con humildad, tomo la iniciativa, sé que tú eres la persona correcta, pero quiero pedirte las cosas, Señor, no exigiéndote, sino suplicándote, pidiéndote con ruego que tú me ayudes, que yo necesito de ti más que tú de mí. Esa es la manera de decirle, si quieres puedes limpiarme. Es como aquella oración del hombre ladrón que estaba en la cruz de Calvario, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era una manera de decir, Señor, solo acuérdate que estuviste a un lado de un moribundo, ladrón, pecador, condenado. Y el Señor le contesta con ojos de amor y de misericordia y con unas palabras maravillosas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Igual este leproso. Igual nosotros debemos de ir a Cristo para salvación, para un problema, para una necesidad. Hermano Adrián, ¿cómo le hago para poder obtener el perdón, la salvación, la vida eterna, para poder ir al cielo? Ir a Cristo. ¿Cómo? Con humildad. ¿Cómo? Tomando la iniciativa. ¿Cómo? Reconociéndole que Él es el Señor, el soberano, el Dios todopoderoso, el que puede ayudarnos en esa necesidad, en ese problema. Y no hay nadie más, nada más que Cristo Jesús. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque eso era lo que él se necesitaba, salir limpio, con una limpieza física, con una limpieza de los pies a la cabeza. Igual es lo que pasa y lo que el Señor puede hacer. Limpieza espiritual, limpieza mental, limpieza moral, limpieza íntima, limpieza de todas las formas y de todas las maneras. Si quieres, puedes limpiarme. Y dice un pasaje, que es el libro de Marcos, que es relacionado a este mismo pasaje, que el Señor Jesús teniendo, y luego hay una frase que dice, misericordia. La palabra misericordia, queridos hermanos, personas y amigos, significa ver a alguien en miseria, en necesidad, en una vida en bancarrota y poder dignarse a ayudarlo. Es lo que hace que nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Déjeme que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? En medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, de esa lucha, de esa necesidad de salvación, créanme, necesitamos la misericordia del Señor Jesús. La misericordia de Cristo es lo más grande que podamos obtener en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de cualquier índole. Es la misericordia. Le dijo, teniendo misericordia de él, le dijo el Señor como una respuesta increíble, una respuesta en la cual el Señor no se puede negar a sí mismo. Le dijo, quiero, sé limpio. Le tocó. El toque del Señor
fue suficiente. Hermano Adrián, pero antes no se podía tocar un leproso, estaba alejado, estaba embosado, estaban con unas ciertas vestiduras oscuras, estaban con una campanilla, traían unos sacos para poder evitar el contagio, y si alguien tocaba a un leproso, se contagiaba. Cristo no se contagió, Cristo tiene poder, Cristo es Dios, Cristo sana, Cristo salva. A Cristo no le da asco a nadie, Cristo no lo rechazó de una manera despreciable. No, mi querido hermano y querida persona, usted me podrá a mí y Cristo no me rechazará, no importa cómo venga, no importa su situación en la que esté, no importa la enfermedad en la que usted se encuentre, Cristo lo acepta tal como usted está. Cristo puede tocar su vida. Un toque del Señor es suficiente para restaurarnos, para salvarnos espiritualmente, para sanar nuestra mente, para salvar nuestra alma y para sanar nuestro espíritu. El toque del Señor, ese toque, esa palabra de gracia, de misericordia, quiero, lo tocó y le dijo, sé limpio. ¿Cuánto se tardó ese hombre leproso para poder obtener la sanidad que tanto deseaba? Instante. Al instante la lepra desapareció. ¿Cuánto se tardará el Señor para perdonar mis pecados? En un instante, cuando vamos a Él con humildad, el Señor nos perdona para salvarnos para siempre. Hermano, pero yo ya conozco del Señor, estoy quizás alejado, apartado, o estoy viviendo una vida disipada. ¿Cuánto se tardará el Señor en restaurarme? Solo un instante, un toque del Señor, una palabra del Señor es suficiente para poder hacer una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Querido hermano, querida persona, Cristo es suficiente. Cristo es todo. Cristo es la plenitud, Cristo es el Todopoderoso, su palabra, su amor, su corazón. Ese hombre llegó a su corazón, sensibilizó el alma de Cristo. Solamente Cristo se sensibiliza cuando alguien viene con iniciativa, con voluntad y con humildad. Y con sus propios labios le ruega y le dice, Señor, quiero que me limpies, por favor, si tú quieres. Y el Señor con su toque de gracia lo hará. Lo sanó, lo curó, lo restauró en instantes, en momento, hermano, pero este problema que yo tengo parece que no tiene solución. Para Dios no hay nada imposible, querido hermano, querida persona. Para Dios todo es posible. Y en ese momento su lepra desapareció. Y el Señor le da una clave. Le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Señor, ¿qué hago? ¿Divulgo que tú me sanaste? No, no lo digas a nadie. Porque esa era la orden del Señor. En aquel tiempo lo que el Señor menos quería era fama, porque esa fama se extendía por todas partes y le oprimían las multitudes. Y lo que el Señor quería era pasar desapercibido en el anonimato. Ahora el Señor lo que quiere es lo contrario, querida persona y amigo y hermano que nos escucha. Es que cuando Él haga un milagro en su vida, salve, le restaure, le sane, le ayude, le cure o haga una manifestación de poder, ahora sí, divúlguelo. Háblelo como testimonio viviente de la gracia de Dios. Extienda la fama de Cristo. Dígale a la gente cuán grandes cosas y maravillas ha hecho el Señor por su vida, por su familia, por sus seres queridos. Querido hermano, querido amigo, querida persona, vayamos al Señor. Divulguemos su fama, que se extienda su nombre por todas las naciones, a través de todos los lugares y de todas las personas. Y le dijo, ve y muéstrate al sacerdote, porque así era. Los sacerdotes eran como los médicos en aquel tiempo, eran los que observaban al leproso, eran los que lo mandaban a una exclusión de 7 días, lo volvían a sacar y volvían a ver cómo se encontraban sus llagas o su piel, y ellos daban lo que era el diagnóstico o el veredicto final, si era leproso, si estaba sanado o si no estaba sanado. Los sacerdotes hacían un ritual, y ese ritual era el siguiente. ¿Cuál era? Tomaban una sangre de unos avecillas y le ponían la sangre del lóbulo derecho en el dedo derecho y en el dedo del pie derecho de la persona que había sido sanada, cuando ya era sanada. Y agarraban aceite y también lo ponían encima de esa sangre, en el lóbulo, encima de esa sangre, en el dedo pulgar derecho y encima de la sangre del dedo pulgar derecho del pie de ese leproso. Eso significaba que aquella persona estaba siendo de alguna manera restaurada una vez más a la sociedad, reintegrada una vez más con su familia y estaba purificada de alguna manera a través de un rito de purificación judía. Dios enseñaba lo siguiente a través de ese ritual. Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que haces, cuidado a dónde caminas o a dónde vas. Queridas personas, querida gente, querido amigo que nos escucha, déjeme le digo una cosa. Cristo está dispuesto a ayudarnos. Pero cuando Dios haga el milagro, cuando Cristo haga la maravilla, cuando el Señor sane, restaure o salve nuestras almas y como leprosos seamos curados, restaurados, fortalecidos por su gracia, por su misericordia y por su bondad, déjeme le digo una cosa,
Pongamos siempre atención a lo que oímos del Señor, de su palabra, con nuestros oídos. Pongamos en práctica lo que son sus mandamientos y sus ordenanzas, y como significa el pie derecho de su dedo, pongámonos en camino, en el buen camino, en la buena voluntad, en los buenos propósitos que el Señor quiere para nuestras vidas. La sangre es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. El aceite es un símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Tenemos dos bendiciones, queridas personas, amigos y hermanos. La gracia de Cristo con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado en todo momento y de una vez y para siempre, y la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía y nos da la fortaleza para poder vencer en todo momento y en cualquier circunstancia, oyendo con su gracia, viviendo con su poder y caminando con su fuerza y su buena voluntad. Dios los bendiga, muchas gracias, denos un like, los esperamos en la próxima de Servidoctrinas. Buenas noches.